Me chivean esas presentaciones. Buenos días. Espero hayan disfrutado su desayuno. Estaba muy rico, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí. Se ven todas muy hermosas desde acá. Me puse mis lentes porque de lejos no veo y así les puedo ver la cara. Ya cuando me empiezan a voltear los ojos, digo, ya casi termino, no se preocupen. Voy a hacer una pequeña oración antes de iniciar. Ay, gracias, Padre, Señor, por esta mañana, por este día, Señor. Padre, sabemos que nuevas son tus misericordias, Señor, cada mañana, Señor. Sabemos que tú tienes algo nuevo para cada una de nosotras, una nueva verdad, una nueva sanidad. Espíritu Santo, toma control de cada palabra, Señor, que salga de mi boca, porque yo sin ti soy solo un metal que resuena y un címbalo que hace ruido, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca sea cargada de ti, de tu amor, de tu poder, Señor, y que atraviese los corazones, Señor, pero que sobre todo, Señor, que dé fruto al 100 por 1. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Bueno, la presentación, muchas gracias por la presentación, la semblanza. Pero yo les quiero, antes de empezar, les quiero hablar un poquito más de mí, de quién soy, porque eso es como que lo que he hecho, lo que he producido también, hijos y nietos. Yo soy de Ensenada, Baja California. ¿Cuántas ensenadenses hay aquí, no? Ya, muy bien. Soy del 78, tengo 46 años. Yo crecí en Ensenada con mi papá fue alcohólico y mi mamá era maestra. Ay, mi papá era ingeniero también, no crean que nomás era alcohólico. Pero, porque a veces eso decimos, no, un papá alcohólico, no, digo, no era lo único que hacía, ¿no? Pero de alguna manera yo crecí en una familia pues disfuncional, en el sentido que en una familia donde hay alguna adicción pues va a haber disfuncionalidad, ¿no? Y aunque de alguna manera aparentaba, pues íbamos a la escuela, mi papá trabajaba, pero en una familia donde hay adicciones siempre van de más a menos. Y inevitablemente eso sucedió en mi familia, y aunque mis papás no se divorciaron cuando yo era una niña pequeña, pero obviamente pues el alcoholismo de mi papá poco a poco fue robando más a la familia, al matrimonio, a la economía, y obviamente pues ya después eran más pleitos, había más carencias y eso pues terminó en divorcio. Mi mamá buscó de Dios, el evangelio fue introducido a nuestra casa, la palabra, a través de mi mamá cuando yo iba como en la preadolescencia más o menos, sexto de primaria, primero de secundaria. Y mi mamá lo hizo porque mi mamá tenía una mamá alcohólica, tenía un hermano drogadicto y un esposo alcohólico. Pero lo que a mí, a mí me pasó es que yo no experimenté a Dios o no me di la oportunidad de conocer a Dios en esa etapa. Pudo haber habido varios motivos, pero yo creo que el motivo más fuerte fue porque yo verdaderamente no vi cambios ni ninguna transformación en mi casa. Recuerdo que mi mamá era de las que nos daba con el cinto, y recuerdo que cambió el cinto por una vara de la corrección, ¿no? Y el que ama lo corrige, y lo colga ahí en la cocina. Mi papá siguió tomando, inevitablemente pues obviamente el alcoholismo era peor. Después mis papás se divorciaron, y luego mi mamá, pues yo era muy desobediente, la verdad. No hubiera querido yo tener una hija como yo. Y muy contestona. Entonces mi mamá siempre estaba enojada conmigo. Entonces cuando mi mamá también se hace cristiana, ya no nomás mi mamá estaba enojada conmigo, ahora Dios estaba enojado conmigo. Y en esa dinámica de ya no nomás chamaca esto, sino Dios no te va a bendecir porque eres mala hija. Y pues como yo iba también en colegios católicos, sabía que pues honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Entonces automáticamente sabía que estaba descalificada, ¿no? Entonces después mis padres se divorcian, y mi mamá pues no tomaba buenas decisiones cuando quiso rehacer su vida, ¿no? O sea, nosotros estábamos muy jóvenes. Luego mi papá muere, y cuando mi papá muere solo, y mi hermano lo encuentra 3 días después de que mi papá había muerto, y lo encontró descompuesto físicamente. Y aunque mi papá era alcohólico, mi papá fue un papá muy presente. Yo recuerdo al mediodía, después de la escuela, llegar a comer a la casa y mi papá estaba ahí. Mi papá me enseñó a manejar estándar, con un zigzag tomándose al lado, pero me enseñó a manejar.
Y de hecho cuando empecé a tomar en mi juventud, porque obviamente pues se me vendió que la diversión era pues la fiesta, mi papá también me enseñó a tomar. Cuando cumplí 18 años mi papá me dijo, ya puedes fumar enfrente de mí. Entonces mi papá era muy alcahuete, ¿no? Entonces de alguna manera, pues aunque obviamente tomó malas decisiones, para mí era un papá muy presente. Entonces cuando mi papá muere fue muy duro, no solamente para mí, sino para mis hermanos, porque mi papá sí era. Y yo caí en una depresión. Yo ya vivía en Tijuana, iba a la universidad, estudiaba y trabajaba, y caí en una depresión. Ya me había salido de mi casa, porque pues yo era muy difícil. Entonces yo vivía en Tijuana, y en Tijuana, cuando yo llegué a Tijuana, y yo venía a Ensenada en esos años, y llego a Tijuana y había Ladies Night martes, Ladies Night miércoles, Ladies Night jueves. No sé si sepan lo que es Ladies Night, se ven como, ¿sí saben lo que es Ladies Night? Ah. ¿Sí saben o no saben? ¿Chaven o no chaven? Ah. Entonces, para mí, yo me sentía como una niña en Disneyland, entonces, obviamente, por eso me salí de mi casa, ¿no? Porque mi mamá me decía a las 12 y yo quería ir a la 1, y luego mi mamá me decía a la 1 y yo quería a las 2, y mi mamá me decía a las 2 y yo quería ir a las 3. Entonces, para evitar los conflictos, me salí de mi casa y yo estaba living la vida loca, ¿no? Entonces, mi papá muere cuando yo estoy en esa etapa de mi vida, y dice la Biblia que cuando nuestra vida no está cimentada sobre la roca van a venir tormentas y vamos pues a ser golpeados y vamos a ser derribados. Y obviamente mi vida no estaba cimentada sobre la roca, entonces vino esta tormenta y me derribó y caí en una depresión. Ahora, no porque uno tenga su vida cimentada sobre la roca quiere decir que no van a venir tormentas. Tormentas va a haber, esté sobre la roca o esté sobre la arena. Simple y sencillamente ahí me agarró sobre la arena. Caigo en una depresión muy fuerte. Mi mamá recuerdo que me va a buscar al departamento donde vivía. Y yo no me podía levantar de la cama, me levantaba, solamente quería dormir. O sea, solamente tenía mucho sueño y quería dormir. Y recuerdo que me levantaba encorvada y comía algo, me acostaba, y mi mamá me decía, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Pero yo a los cristianos les hacía cruz, cruz, que se va el diablo, venga Jesús. Decía, no, 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 porque para mí, en ese momento para mí, y disculpe, no sabe ofender a nadie, ¿no? Pero para mí en ese momento los cristianos pues eran hipócritas, porque decían una cosa y hacían otra, y entonces y yo no había visto resultados, y lo único que yo sentía era que se usaba la Biblia como para condenarme o mandarme al infierno. Entonces decía, no, 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 cruz, cruz, que se ve el diablo y venga Jesús, ¿no? Entonces, mi mamá me dijo, bueno, me dijo, ve al psicólogo, tu hermana está yendo a terapia. Entonces empecé a ir a terapia, y como traía una depresión muy fuerte, el psicólogo me canalizó con un psiquiatra, y me dieron unos antidepresivos pues leves, dijo esta persona, pero en esos tiempos creo que salió el Titanic, y yo era bien chillona, y nomás me temblaba el ojo así en el cine. Pero como los Ladies Nights estaban muy buenos, muchachas, pues yo seguía en el Ladies Night martes, miércoles y jueves. Y obviamente me hizo un efecto con el medicamento, ya choqué, ya me volteé, ya me detuvieron, pasé una noche detenida, ¿sí me explico? Ya me dice una persona, tocaste tu fondo, y yo, pues más o menos, porque me daba el remordimiento, me daba la cruda física, la cruda moral, la cruda espiritual, y luego se me pasaba y pues volvía lo mismo, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, el psicólogo me dice, ¿tienes un problema con la bebida? Y yo, no, ¿cómo? Yo, o sea, alcohólicos los del canal, ¿no se conocen en Tijuana el canal? Ah, para mí alcohólicos los del canal, o alcohólico mi papá, ¿no? Que perdió una esposa, que perdió una familia, que perdió un trabajo, que perdió una casa. O sea, alcohólico mi papá, yo no, yo estudio, yo trabajo, pago mi renta, soy responsable, paso a la escuela. Entonces me dijo, mira, Melissa, obviamente se dio cuenta que no me iba a ganar, ¿no? Entonces me dijo, Melissa, como parte de tu terapia, ve a Alcohólicos Anónimos como parte de tu terapia, un día a la semana, pero ve. Y yo, ok, entonces como parte de mi terapia empecé a ir a Alcohólicos Anónimos, y la verdad es que no pasó mucho tiempo en darme cuenta que efectivamente sí tenía un problema. Pero fíjense mi necedad, porque las personas que estaban ahí, pues había muchas personas que tenían muchos más años que yo. O sea, yo iba llegando y había personas que tenían 5 años ahí, 10 años ahí, 15 años ahí, 20 años en grupos de ayuda. Y la verdad, estaban igual que yo. O sea, todas las cosas que decían, conectaba yo tanto con las cosas que hablaban, pero ellos obviamente ya no tenían, ya no tomaban ni nada. Entonces dije, el problema no es la bebida, soy yo. Entonces yo dije, fíjense, mi orgullo y mi necedad, dice, yo voy a dejar de tomar, me voy a enfocar, me voy a aliviar, y ya que me alivie, pues voy a seguir tomando. Porque yo llegué a un punto
que empecé a, obviamente como se le llama, empecé a agarrar la mala copa. Entonces yo ya cuando choqué, me estrellé, volteé, o sea, como que yo ya no era divertido. Entonces yo quería regresar al momento cuando me la pasaba bien, cuando era divertido, cuando no me daba el blackout o no chocaba o no me arrestaban. Yo quería regresar a ese tiempo, ¿no? Dice la Biblia que el alcohol es como una serpiente que cuando despierta muerde y va, y yo decía, ay, como que se despertó esa serpiente, como que la quiero volver a dormir para seguir disfrutando la fiesta con mis amigos, ¿no? Entonces yo decía, esta gente que está aquí no se alivia, porque pues a lo mejor pues no son tan inteligentes como yo. Entonces dije, yo me voy a aliviar, dije, ¿ah? ¿Alguien sabe? Entonces dije, yo me voy a aliviar. Entonces en ese momento yo soy bien determinada, ¿no? Entonces yo me compré mis 12 pasos, mis 12 principios, agarré mi padrino, y lo tenía en la terapia, en lugar de ir un día a la semana, 7 días a la semana voy a ir. Yo rápido me voy a aliviar, si no se me va a ir la juventud aquí, ¿no? Entonces, empecé súper aplicada con todo lo que les estaba diciendo, además el psicólogo, ¿no? Y, y yo creo que pasó como 1 año y medio y todavía no me aliviaba. Pero en ese 1 año y medio hubo un evento que me recordó, que yo había sido abusada sexualmente de niña y no lo recordaba. Y recuerdo que duré llorando toda la semana. Y en eso, para esto, pues ya había dejado mi departamento, dije, pues ya no estoy saliendo, inteligentemente ya no iba a estar en renta, entonces me regresé a vivir con mi mamá y empecé a ir a este grupo especializado en abuso sexual infantil. Y agarré, obviamente era una terapia de grupo, más la psicóloga especializada en la terapia de abuso sexual infantil, más mi padrino, los 12 pasos, los 12 principios. Me compré un libro de este tamaño que se llamaba El coraje de sanar. Entonces estaba bien enfocada pues en sanar. En sanar. ¿Qué tenía? No sabía, pero sabía que no estaba bien. Y entre más leía, entre más avanzaba, más me daba cuenta que estaba peor de lo que pensaba. Porque ahora la vida no tenía sentido. Antes la vida tenía sentido porque el party el fin de semana y vamos a salir y vamos a hacer esto. Y era lo que le daba sentido a mis días de la semana que entra, la fiesta, el cumpleaños. Era lo que tenía sentido. Pero cuando entré y estuve en esa etapa, la verdad es que la vida ya no tenía sentido. Era como, o sea, eso es la vida, o sea, nacer, crecer, reproducir y morirte. Es como, eso es. O sea, a eso estoy. Entonces, obviamente eso lo único que me hacía sentir era un vacío existencial enorme y por eso lejos de estar mejor estaba peor, porque decía, bueno, antes lo gacho era la cruda. ¿Sí me explico? Pero ahora, o sea, es como si ahora no tiene sentido, pero tampoco pues vivir, o sea, tampoco vivir para la fiesta tampoco tenía sentido. ¿Sí me explico? También ya venía de ahí. Entonces, recuerdo que estaba haciendo una tarea, la terapia, tenía como 3 años. Híjole, en todo este esfuerzo y sentía que cada vez me iba peor, así como la mujer del flujo de sangre, que dice que se había gastado todo lo que tenía y cada vez le iba peor, porque yo cada vez me daba cuenta que estaba peor de lo que pensaba. Y recuerdo que estaba haciendo la tarea arriba de la cama y empecé a llorar. Empecé a llorar porque dije, no puede ser, o sea, ¿cuánto tiempo más? O sea, ¿qué más? Y cuando estaba llorando, volteo y vi la Biblia de mi mamá que estaba parada así en el piso, recargada de un burocito. Y recuerdo que tomé la Biblia y me hinqué en la cama y dije, Dios, si de verdad, 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 Dios, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, Dios, existes, dime algo. Y luego estaba en la cama y estaba llorando y abrí la Biblia y no podía leer de tantas lágrimas que tenía en los ojos. Y cuando me hacía las lágrimas a un lado alcanzaba a ver un 54 y luego se me volvían a llenar los ojos de lágrimas. Y cuando decía así alcanzaba a ver un 54 y se me volvían a llenar los ojos de lágrimas. La verdad yo tenía mucho miedo que Dios no existiera. Porque yo llegué a un punto de mi vida que yo ya no tenía más a dónde ir, ya no había otro grupo de terapia, yo ya había hecho todo lo humanamente posible que yo tenía que hacer para estar bien y no me había resultado. Si hubiera habido otro psicólogo, otro grupo de ayuda, otra cosa, ahí hubiera ido antes de verdaderamente reconocer que lo que necesitaba en mi vida era un milagro, porque
porque ya llevaba 3 años haciendo todo lo que tenía que hacer y no más, ¿no? Y cuando uno reconoce que uno necesita un milagro en sus vidas, solamente te lleva a reconocer que necesitas al Dios de los milagros. Entonces, porque tenía mucho miedo que eso era lo mejor que iba a ser mi vida. Hay una expresión en inglés que es as good as it gets, que es esto es lo mejor que hay. Porque yo sabía que si Dios no existía, yo sabía que si yo no iba a recibir un milagro para tener una vida diferente, lo que yo estaba viviendo a mi alrededor, de mis compañeros del grupo de Alcohólicos Anónimos, eso era lo que iba a ser mi vida. Y pues tampoco me gustaban sus divorcios, no me gustaban sus matrimonios, no me gustaban sus negocios. ¿Sí me explico? O sea, tampoco eran personas que me inspiraran como estaban viviendo 20 años después de haber dejado la bebida. Entonces, obviamente por eso más sabía que necesitaba un milagro, y cuando pude leer, Dios me dio Isaías 54, la cual es una palabra que Dios le habla a la estéril, a la dejada, a la abandonada, y dije, sí, soy yo. Y Dios me hizo muchas promesas ese día, y esa fue mi primera experiencia que yo tuve con Dios, y fue a través de su palabra. Cuando me levanté ese día, no me levanté sana, no me levanté restaurada, no me levanté más sabia, no me levanté libre, no, pero sí me levanté con esperanza, porque sabía que Dios existía. Y si Dios existía, los milagros existían. Y si los milagros existían, sabía que yo podía tener una vida diferente a la que yo venía viviendo y a la que yo estaba viendo. Y de ese día hasta ahora ya han pasado más de 22 años. Y Dios ha sido bueno. Al poquito tiempo mi mamá me volvió a correr de la casa. Pero esa vez no corrí a la fiesta ni a mis amigas, esa vez corrí a casi unos tíos cristianos. Y con ellos fui consolada, empecé a ir a la iglesia, fui a un retiro de jóvenes en mi cumpleaños número 25. Y al mes de haber ido a un retiro de jóvenes conocí a mi esposo. Y este año cumplimos 21 años de casados, más los 4 hijos, más el nieto, más el todo. Dios sí tenía una vida diferente. Dios sí tenía una vida diferente. Y obviamente para esa, para esa vida también, pues he necesitado mucha fe. Pero en estos 22 años que he conocido a Dios, he requerido mucha fe, y en estos 22 años ha habido muchas pruebas que han requerido mucha fe. Y el tema de hoy es la fe que vence la prueba. En 1 Pedro 1, 6, 7 dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado ante el mundo. Básicamente, hay muchísimas cosas hermosas que dice esa palabra, pero básicamente dice que las pruebas en nuestra vida demuestran que nuestra fe es auténtica. O sea, quiere decir, Melissa, que si hay una fe auténtica, hay una fe pues falsa, sí. Y antes de entrar a lo que es una fe auténtica, te voy a decir nada más unas características cuando uno tiene una fe pues que no es auténtica, que es una fe falsa, porque podemos creer que tenemos fe, pero verdaderamente la fe es revelada a través de la prueba. Eso quiere decir que cuando uno vence la prueba, uno hace cuenta, es como si tu fe entrara a un horno de fuego, como dice la palabra, ¿no? O sea, ay, sí tengo fe, y viene una dificultad y está viene la dificultad, y mientras no salga de ahí una fe auténtica, hasta que se encuentre ahí la fe auténtica, uno vence la prueba. Pero mientras no hay una fe auténtica en uno se queda ahí achicharrándose hasta el día que uno decida verdaderamente. Entonces, una fe falsa, fíjate las características de una fe falsa, que yo sé que no hay de esas mujeres aquí, para él les da. Es una fe que no transforma la vida.
Es una fe que a lo mejor hace 20 años dices que tienes fe, pero tu vida no ha sido transformada. Como la fe, le digo que yo conocí en mi familia, ¿no? O sea, que mi papá seguía siendo alcohólico, se divorciaron, malas decisiones, entonces como, ¿sí? No era una fe no fue una fe en su momento que transformó mi familia. Otra cosa es una fe que no es auténtica, que es falsa, no produce obediencia. No produce obediencia, porque hay muchas veces que Dios nos pide cosas, pero pues no, como no hay una fe auténtica, esa fe auténtica no te hace que tienes la certeza que Dios sabe lo que te está pidiendo y que confías en Dios, aunque no lo veas, vas a ser obediente. Eso es una fe falsa, es una fe falsa, una fe que te permite ser desobediente. Es una fe que te permite ser desobediente, o sea, que crees en Dios, pero te permite ser desobediente. ¿Ok? Entonces, otra fe falsa es una fe que obviamente que no resiste a las pruebas. Y las cosas maravillosas de Dios es que, híjole, muchas veces queremos hacerle skip como el 1. ¿Alguien ha jugado 1? ¿Sabes qué es el skip? Que te brincas la prueba. Muchas veces queremos brincarnos ciertas pruebas y que Dios nos haga otras pruebas. Esto no me pidas, pídeme esto. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? ¿No es yo? Y a lo mejor nadie batalló con eso y no me yo. Entonces, pero no, verdaderamente es que no hay skip. O sea, si uno está en una prueba, es que no podemos pasar a sexto si no pasamos quinto, pues. ¿Sí me explico? Entonces, verdaderamente cuando uno está haciendo prueba en un área de su vida, no va a haber avance hasta que esa prueba sea aprobada y tú salgas de esa prueba con una fe auténtica. Y no va a pasar uno la prueba hasta que uno salga con una fe auténtica. ¿Okay? La otra característica de una fe no auténtica es que no tiene fruto. No hay fruto. Y hay muchísimas personas también que tienen mucho tiempo conociendo de Dios o creyendo en Dios, pero en sus vidas no hay fruto, así como no hay transformación. Otra característica de una fe que no es auténtica es que no se basa en Cristo, sino más bien se basa en sus emociones, en tradiciones, en obras o en beneficios. ¿Saben? Para no creer en Dios también se requiere fe. ¿Sí? Para cualquier cosa, o sea, fe verdaderamente es la certeza de lo que no vemos y esperar en ello. Entonces, hay mucha gente que tiene la certeza, que confirma en esa certeza, ¿no? Que Dios no existe, o confirma en otro tipo de grupos o en otro tipo de ayudas, pero verdaderamente la fe auténtica es solamente que tu confianza y tu certeza y tu transformación y tu sanidad y tu libertad y tu promoción y tu provisión viene de Cristo. Esa es una fe auténtica. Entonces, lo que hace la fe falsa, lo que provoca la fe falsa en nosotras, es que la fe falsa nos lleva a tomar decisiones necias. ¿Y por qué una fe falsa nos va a llevar a tomar decisiones necias? Porque somos movidos por miedo, somos movidos por orgullo y somos movidos por ansiedad. Entonces, cuando uno está, y desafortunadamente todas estas emociones, donde más salen así a relucir es en nuestra casa. Es lo que más, bueno, no sé ustedes, pero la que uno más quiere controlar, ¿verdad? Es en su casa. Yo recuerdo, ahora yo estoy disfrutando mucho ser abuela, porque la mejor manera en que lo puedo describir es que es un amor sin miedo. Es un amor sin miedo. Porque he visto la fidelidad de Dios con mis hijos. Los 4 de mis 4 hijos sirven a Dios. Todos, ya sabes, están dando grupos en la alabanza. Todos aman y sirven a Dios. Y hay muchísimas cosas que yo, híjole, atravesé y viví con mucho miedo. Inclusive, fíjense, mi mamá, inclusive a pesar de malas decisiones que mi mamá tomó, mi mamá, yo recuerdo que cuando conoció a Dios, Dios le hizo muchas promesas y ella las escribió en una cartulina y las pegó. Y mi mamá creyó. Y yo recuerdo que cuando éramos niñas, preadolescentes, mi mamá nos decía, mi hermana y a mí, que ella y yo íbamos a ser como pilares labrados a la casa del Señor. Y aunque mi mamá haya tomado malas decisiones, Dios es fiel. ¿Sí me explico? Dios, después obviamente mi mamá se casó y todo súper bien, también su esposo canta la alabanza y todo, pero a final de cuentas nos damos cuenta que no es por nuestras obras, que Dios es fiel.
Pero obviamente que nuestras decisiones necias es como dice la Biblia, ¿no? El sabio aprende en cabeza ajena y el necio a porrazos y a trancazos y sale uno moreteado, arrastrando el pie y todo, balaseado, ¿no? Así le digo a veces a mi marido. Siento como en esas películas que se cae el avión y que explota y que sale uno así con los pelos parados, todo tiznado, con la ropa así como de espantapájaros. Pues así salimos los necios de las pruebas, ¿verdad? Que no queremos aprender en cabeza ajena. Entonces, pero salimos y vamos a salir porque Dios es fiel. ¿Verdad? Porque Dios es fiel, pero a veces nosotros somos medias cabezas duras y por eso estamos ahí friéndonos en la prueba del fuego y no vamos a, pero lo que sí Dios nos garantiza es que vamos a salir vivas, gracias a Dios. Pero nadie quiere perder, obviamente, tiempo ahí, porque en ese tiempo muchas veces que uno pierde, nuestros hijos crecen, nuestros matrimonios envejecen. Y obviamente la vida aquí es tan corta, es tan corta comparado con la eternidad, que verdaderamente cuando Dios te muestra y dice, ay Señor, ¿por qué fui tan necia? Si hubiera sabido eso, si hubiera aceptado eso hace unos 5 años, si hubiera hecho caso a este consejo que estoy aprendiendo toda tiznada, me lo dieron hace 5 años. ¿Sí me explico? De 5 años, si hubiera aprendido que a veces que no lo hubiera hecho. Pero verdaderamente por eso la fe falsa es que podemos estar en Dios, creer en Dios y tener a Jesús en nuestro corazón y seguir tomando decisiones necias. Porque el necio, híjole, no tiene nada que ver con no creer en Dios, ¿no? El necio tiene que ver con no tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque sigues tomando tus decisiones. Por eso en Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Eso que para usar nuestras manos es que queremos controlar las cosas. Es que esto no va aquí, esto va acá. Por eso dice que la necia usa sus manos para destruir su casa, ¿verdad? Para acomodar las cosas donde tienen que ir, como tienen que ir a donde tienen que ir, pero en lugar de acomodar las cosas, destruimos las cosas cuando usamos nuestras manos. Y es por eso que es tan peligroso para nuestras familias, para nuestras casas, nuestros hijos, para nosotras, no tener verdaderamente una fe genuina, porque cuando no tenemos una fe auténtica y genuina, lo único que hacemos es tomar decisiones necias. Yo tomé muchas decisiones necias, no se crean que, me fui a un retiro de jóvenes, llegué sana, sí, porque pues vivía sola otra vez, Pero cuando me caso, y pues tengo ahí una discusión con mi marido, luego mi marido, cuando me caso con mi marido, él era viudo y era papá soltero, entonces yo así me hice esposa, me hice mamá de una hija de 5 años. Entonces hay muchas cosas que eran un concepto en mi mente. Y yo creo que muchas veces nos pasa eso cuando venimos a Dios o cuando venimos de una familia disfuncional, que queremos las cosas, a la manera de Dios. No voy a tener, mis hijos no van a vivir lo que yo viví, yo no voy a tener el matrimonio que vinieron mis padres, es como te quieres ir así como que todo así, pero en un concepto en tu mente. Entonces cuando yo me hago mamá y me hago esposa, la familia era un concepto para mí. Entonces las cosas tenían que ser como tenían que ser, además que yo era mamá. Entonces ya saben, ¿no? Las mamás, mandamos a nuestras hijas peinadas a la escuela, el uniforme planchado, porque si va, ¿qué pasa cuando uno ve un chamaco ahí medio chamagoso? Ay, la mamá, que no le ay, la mamá, que descuidada. Entonces, no, entonces había que la chamaca peinada, planchada, las calificaciones, y si un niño es medio malas calificaciones, ay, la mamá, no le ayuda con la tarea, ay, la mamá, pues ¿qué hace la mamá que tiene a su hijo descuidado? Entonces más uno está ahí teniendo el control sobre las cosas. Igual el marido, ¿no? Yo me acuerdo que marido, pues a veces miren, Dios no se equivoca, desde que yo andaba de novia, mira, no le voy a decir por alguien, lo voy a decir aquí, porque ni en mis notas estaba. Ahí les va. Desde que yo andaba de novia con mi marido, cuando yo conocí a mi esposo, él trabajaba y él tenía un café internet. Cuando estaban los cafés internet, ¿no? Entonces para mí era trabajador, era emprendedor, y dije, pues, wow, ¿no? Entonces nomás nos pusimos de novios y pues empezaron a quebrar los cafés internet, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego se queda sin trabajo. Y luego cuando está así de desempleado, quebrado, me dice que me casé con él. No. Digo, no, gracias, no. Le digo, ¿cómo te voy a aceptar casarte? Entonces,
Dios trató, fíjense lo que Dios habló a mi corazón cuando yo estaba muy digna de que hasta que tuviera, ¿verdad? Y yo no me iba a comprometer. Dios trata con mi corazón, les digo que esto es para alguien, estoy segura que esto es para alguien, es segurísima. Dios trató con mi corazón y me dijo, Melissa, cuando te cases, si se queda sin trabajo, ¿te vas a divorciar? Entonces Dios me estaba diciendo que yo no podía tomar, yo no podía basar una decisión de matrimonio en base a un trabajo. ¿Sí me explico? Porque si yo tomaba una decisión de que si él tenía un trabajo me caso, quiere decir que cuando no haya trabajo me divorcio. Entonces Dios me llevó a que tenía que tener fe, ¿verdad? Y pues le acepté, así, sin negocio, sin trabajo. Y Dios es bien bueno porque cuando me comprometí con él, agarró trabajo. Dios respalda. Pero cuando me caso, se queda sin trabajo. Oh, que la canción, oh, que la canción, ¿no? Entonces, y yo pues andaba, ya saben, ¿no? En el empleonuevo.com, mandando su currículum, haciéndole cita, ya sabes, ¿no? Tenía una cita y yo le hablaba, ya vas para allá, ¿qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? Agrégale esto al currículum y luego yo se lo modificaba, se lo mandaba, no, ¿verdad? No, fatal. Y luego, pues, obviamente yo me iba a trabajar en temprano y me iba, pues, el paquete se iba a levantar a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y yo, levántate. Fatal, ¿verdad? Entonces estaba en esa dinámica, conseguimos trabajo ya, gracias a Dios, y vuelve a pasar. Entonces, fíjense, tantas cosas, eso es en parte de mi matrimonio con mi hija. Yo estudio una ingeniería, ¿ok? Entonces, obviamente, pues, es importante que los muchachos, en mi mente, pues las tablas, ¿no? Entonces mi pobre hija ya estando ahí como en tercero de primaria, que es cuando ven las tablas, ni una tabla, ni la del 2. O sea, ¿verdad? Y ya estaba yo, ya sabes, ¿no? Empiezas pregándolo, gritando y luego, o sea, no, o sea, fatal. Y luego pues mi pobre hija me dijo una vez que tenía examen y pues todo primero de primaria nunca hubo exámenes porque como que la maestra era muy buena onda, y tuvo ella primero y segundo. Es que si hay maestras de primero y de segundo, por favor no echen a perder a los alumnos. Cuando pasa tercero de primaria, cuando pasa tercero de primaria, pues vienen los exámenes porque primero y segundo la maestra los respondía con ellos colectivamente. Entonces, cuando me dice mi hija en tercero de primaria que tiene un examen, pues yo la pongo a estudiar. Le digo, a ver, dame la guía y te la pregunto. Y pues no la dejé jugar hasta que se aprendiera la guía y la mandé ya. Entonces, cuando hubo el otro examen, nunca más me volvió a decir que tenía examen. Nunca más me volvió a decir que tenía examen, porque yo la ponía a estudiar. Entonces, entre las alegatas de las calificaciones, las tablas, las juntas que no sabía que había, los exámenes que no sabía que tenía, mi marido, que había que componer ese currículum, había que conseguirle trabajo. Obviamente estaba yo siendo más necia, o sea, yo siendo esa mujer necia que con sus propias manos destruye su casa. Y la verdad es que tenemos que caer en que nada justifica verdaderamente las decisiones que tomamos. Y yo recuerdo que me di la oportunidad de que ocupaba ayuda, porque luego cuando uno está en el Señor, pues no, uno no ocupa ayuda. Dios está en control, tengo fe. Tengo la fe esa que no transforma, la fe que no hay fruto, pero tengo fe, ¿sí me digo? Y me di la oportunidad de pedir ayuda y la primera ayuda que recibí fui a llevar a mi hija para que me la arreglaran al consejería, ¿verdad? Porque ella tenía el problema, ¿no? Y obviamente esta consejera me dijo, Melissa, vas a tener de dos opciones. O vas a tener una hija de 10 o vas a tener una buena relación con tu hija. Vas a tener que escoger, porque las dos no las vas a tener. Y yo recuerdo que respiré profundo y dije, no, pues voy a tener una buena relación con mi hija. Y solté la escuela. Miren, veía así y le hacía así. ¿Ah? Hasta la fecha mi hija tiene 26 años, es la que se casó. Hasta la fecha mi hija no sabe las tablas, ¿ok? Pero terminó su carrera de psicología con 9.2 de promedio y hizo un diplomado de tanatología.
Simple y sencillamente, pues las matemáticas no eran para ella y punto. ¿Sí me explico? Pero ahí está uno de aferrado ahí que se... Por eso, obviamente, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro concepto, le doy gracias a Dios por esa consejera y por esa sentada y ubicada que me dio. Porque si no, yo hubiera sido una mujer, una mamá que hubiera destruido por completo la relación con mi hija, de madre e hija. Y obviamente, y ahí voy a lo de mi esposo, porque de la manera que Dios me ubicó con mi esposo fue con la historia de una mujer llamada Abigail. Y yo recuerdo que estaba en la cama y sentía mucho de parte de Dios leer la historia de Abigail. Y pues me levanté, busqué la Biblia, busqué a la Abigail, la encontré, me acuesto en la cama, me pongo a leer la Biblia así y leo la historia de Abigail. Y cuando leo la historia de Abigail, no sé si todo el mundo, para los que no saben la historia, se las voy a contar. Es una historia que cuenta la Biblia de una mujer que tenía un esposo perverso y malo. O sea, perverso y malo. Entonces el esposo había hecho algo que lo venían a matar, ¿ok? Y la mujer se enteró que venían a matar al esposo. Pero para mi sorpresa, cuando estoy leyendo la Biblia, sale la mujer, agarra provisiones y todo, y sale la mujer a encontrarse al ejército para detener que maten a su marido. Y yo cuando estoy leyendo eso digo, ¿what? Así como, era su oportunidad de quedar viuda. O sea, en mi mente, ¿no? Yo sé que aquí no hay nadie como yo, pero en mi mente dije yo, era su oportunidad de quedar viuda. O sea, entonces, para empezar, dije, wow. O sea, yo por mucho menos, pastor, mire, aquí está. Dije, wow, o sea, yo por menos, mire, dedazo. Entonces, cuando estaba viendo así dije, wow. Y fíjense el pensamiento que se me vino a la mente. Dije, no, pues wow, esta es de mujer así como la esposa perfecta. Dije, la esposa así como perfecta. Y no hubiera yo pensado eso, porque Dios habla a mi corazón y me dice, sí. Me dijo, ¿y tú? O sea, que Él me había hecho a mí para ser esa esposa perfecta. Y que el que mi esposo se quedara sin trabajo no estaba reprobado él delante. O sea, mi esposo no estaba reprobado delante de Dios por haber quedado sin trabajo. Pero mi actitud y mi comportamiento como esposa sí estaba reprobado delante de Él. Es fácil querer tratar a las personas como se merecen. ¿Sí es algo? Es fácil. Me hablaste feo, pues no te lavo, no te caliento las tortillas. Sí. Oye, cuando hace, sí. Pero cuando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Soy la única verdaderamente humana aquí. Entonces, es fácil tratar a la persona como se le merece. Pero cuando yo me doy cuenta que yo no tengo que tratar, que Dios me pide que yo no trate a la persona como se merece la persona, sino que Dios me pide el trato a la persona como Él me creó a mí, como Él me hizo a mí, lo que Él espera de mí, las cosas cambian totalmente. Porque pues imagínense, pues no te lavo, yo tampoco, no te hablo, y pues ahí va haciendo la bola hasta llegar al divorcio. Si no, imagínate, no va a haber persona digna. No va a haber persona digna, pues, de tu humillación en este mundo. Entonces, cuando Dios me dijo que Él así me había creado a mí, que Él eso esperaba de mí, no por Él, por Él. Y obviamente, pues, le pedí perdón a Dios. Digo que llorando en la cama, estaba llorando y dije, Señor, perdóname. Perdóname por mis acciones, por mis acciones, mis pensamientos, mis deseos. Automáticamente me levanté. Le fui a pedir perdón a mi esposo. Mi esposo se paró, se ha sentado en la barrita, se paró, me abrazó, lloramos. Lloramos juntos, nos perdonamos, nos abrazamos. Y al poquito tiempo se volvió a quedar sin trabajo. Pero ahí les va. Yo dije, Señor, quiero pasar esta prueba. Quiero pasar esta prueba. Y
Y él me había dicho que iba a recortar personal, que lo más seguro es que le tocara, pero yo ya sabía, tengo que pasar la prueba, tengo que pasar la prueba. ¿Por qué? Porque yo ya sabía mis actitudes, Dios ya me había dicho que habían sido reprobadas. Entonces, cuando vino todo eso, él me dijo, mi esposa me acercó y me dijo pues, ¿qué íbamos a hacer? Y yo le dije, pues no, le digo, ¿qué quieres hacer tú? Yo te apoyo. Así, miren. Entonces él me dijo, siempre he querido abrir un negocio de esto. Y le dije, ok, te apoyo. Y toda la indemnización que le dieron, pues le invertimos. Y yo le dije que yo lo apoyaba en los primeros meses, pues la casa o lo que faltara, que él se enfocara en eso, que le ayudé a buscar clientes fuera de mi trabajo y todo eso. Y a la vuelta de los pocos años, pues mi marido me sacó de trabajar y llevamos 15 años comiendo el negocio, gracias a Dios. Y cuando todas esas cosas empiezan a pasar económicamente en nuestra casa, digo, qué necia fui. Qué necia fui. O sea, ¿sí me explico? Si yo hubiera pasado la prueba desde el principio, me hubiera ahorrado esos 3, 4 años que estuve ahí, ya sabes, de controlador y de necia. Y cuando verdaderamente, o sea, fui la persona y decidí ser la persona que Dios me creó a ser, verdaderamente el que estaba a prueba no era mi marido. Lo que estaba pasando con él era porque Dios estaba trabajando conmigo. La que no pasaba la prueba no era él, era yo. ¿Sí me digo? O sea, yo era la culpable que se quedara sin negocio, porque eso iba a suceder hasta que Dios trabajara conmigo y yo pudiera salir con una fe auténtica, confiando en Dios, agradándolo a Él, buscándolo agradar a Él y ser la persona que Dios me llamó a ser. Y obviamente, pues hay un efecto colateral. Entonces eso me lleva siempre a pensar que las cosas que están sucediendo alrededor de mi vida no es porque la persona necesariamente esté Dios tratando con esa persona, es que seguramente está tratando contigo. Y por eso dije, qué necia fui. ¿Verdad? Qué necia fui yo, mi necedad, hacer que mi familia atravesara esto, por mi necedad, por mi manera de hacer las cosas. Y como yo aprendí mucho de esta mujer Abigail, dije, wow. Y yo te quiero hablar de 3 pruebas, que son la fe, o sea, que necesitamos fe para pasar esas pruebas, pero son las pruebas que yo creo que toda mujer, hija de Dios, atravesamos estas pruebas. Y obviamente la única manera de atravesarlas, pues es con una fe. Y la número uno es la fe, la prueba del servicio. La prueba del servicio. Dice la escritura que cuando Abigail salió, ¿no? Ya ven que les dije que salió ella a interceder por la vida de su marido para que no lo mataran. Y obviamente el ejército que venía era pues el rey David. Y dice la Biblia que cuando Abigail vio a David, enseguida se bajó de su burro, se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Wow, ¿no? La prueba número 1 que Abigail atravesó fue la prueba del servicio. Cuando Abigail fue y se tiró a los pies de David, muchas veces nosotros lo primero que nosotros siempre estamos llamadas a hacer es buscar a Jesús. El primer 911 que tenemos que marcar siempre es a Jesús. Pero muchas veces nos vamos y nos enfocamos en pedir la ayuda, el buscar a lo mejor la página correcta, el trabajo correcto, la economía correcta, el psicólogo correcto, el grupo de ayuda correcto, la información correcta. Y no digo que eso esté mal, no, pero al primero que siempre debemos de ir nosotros a sus pies, a buscar siempre alivio y socorro, es al de Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Y también otra de las cosas que habla cuando uno va a los pies de alguien es que uno, se humilla a sí mismo. Siempre las primeras cosas que nosotros tenemos que lidiar es nuestro orgullo. Y para poder nosotros rendirlo, para poder nosotros estar a los pies de alguien, tenemos que humillarnos a nosotros mismos.
Y fíjate, es imposible servir a nadie cuando uno batalla por el orgullo. Porque a veces decimos que servimos a alguien, pero trae doble intención, ¿no? O sea, sirvo porque quiero ser reconocida, o ayudo porque quiero esto, o doy porque quiero esto, pero verdaderamente lo que simboliza entregarte, ponerte a los pies de alguien, es verdaderamente entregarte por completo. Y lo primero que Dios siempre nos pide es que nos entreguemos por completo. Por completo. Fíjate que lo que le dijo Jesús a Marta: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. O sea, afanada de tantas tareas, de tantas cosas. Dice, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. María estaba en los pies de Jesús. Y hay muchas veces que estamos tan ocupadas en el trabajo, en el marido, la de esta, la iglesia, los compromisos, los haceres. Dice, hey, calmada, 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 tan preocupada y tan inquieta. El primer lugar al que tú y yo tenemos que correr es a los pies de Jesús cuando estamos preocupadas. Claro, claro que vamos a manejar preocupación en nuestra vida. ¿Ustedes creen que cuando a mí, miren, yo me casé con mi marido que era viudo? Entonces automáticamente me hice mamá de una niña de 5 años cuando me casé. Después tuve a mi hijo, al chiquito. Y cuando mi hijo tenía 4 años, prácticamente tenía 5 o 6 años de casada, fallece mi cuñada, hermana de mi esposo, y nos quedamos mi esposo y yo con sus 2 hijos menores que tenían 10 y 12. Ahora, nosotros vivíamos en un departamento de 62 metros cuadrados. O sea, tuve que meter una litera de 3. En su momento me traje a mi sobrina, las mayores, que también vivieron un tiempo con nosotros. Entonces a mi hija la retaqué en su recámara. Yo vivía en un departamento que prendías la luz del baño y se prendía todo el departamento. Yo me levantaba en la madrugada a caminar, porque yo había sido una persona que había sufrido abuso sexual. Entonces yo me levantaba en la madrugada. Obviamente manejé muchos miedos. No me alcanzaba para el lonche, ni para ir al cine, ni para, ¿sí me explico? Digo, apenas si puedo con mis 2 hijos, ahora con los que me crece la enfermedad el doble. Claro que vamos a manejar preocupación. Ahora, que todas queremos que nuestros hijos crezcan en el Señor y que se enamoren de Dios, y muchas veces manejamos muchos miedos y lo único que queremos es controlarlas y manejar las cosas a nuestra manera, y lo único que vamos a traer es pues destrucción a la relación entre nuestros hijos y Dios. En lugar de presentarles un Dios de amor y de misericordia y de bondad, les presentamos un Dios juez y castigador. Pues nadie quiere conocer ese Dios. ¿Pero por qué? Por nuestra preocupación. Por nuestra preocupación, a veces, en lugar de instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, los queremos instruir en el terror a Dios. ¿Sí me explico? En el castigador. Pero eso, o sea, eso no quiere decir que nos hace malas personas, simplemente nos hace personas que estamos inquietas y preocupadas, y nuestra fe no auténtica nos está haciendo tomar decisiones y acciones necias en nuestra vida, que lo único que está haciendo está destruyendo la relación de nuestros hijos con Dios. Estamos destruyendo nuestro matrimonio, estamos destruyendo nuestra familia, estamos destruyéndonos a nosotras mismas, porque nuestra casa somos nosotras. ¿Estás conmigo? Ahora, por eso la primera prueba del servicio que esta mujer pasó es que se tiró a los pies del Salvador. ¿Están conmigo? Ahora, la segunda prueba que esta mujer pasó, y es una prueba que vamos a pasar todas las mujeres, es la prueba de la intercesión. Dice, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó su burro, se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor, por favor escuche lo que tengo que decir. La verdadera intercesión es ponerte entre el que va a traer el juicio y entre la persona que va a ser juzgada. Básicamente dijo ella, la culpa es mía, castígame a mí. Si vas a acabar con la vida de alguien, acábala conmigo. Ahora, no estamos en ese tiempo, gracias a Dios, ¿no? Pero muchas veces, por muy sencillo que parezca, no somos unas buenas intercedoras de nuestra casa. No se nos hace fácil ayunar, no tenemos un hábito de oración, no tenemos palabras declaradas específicas, promesas establecidas muchas veces para la vida de nuestro matrimonio, para la vida de nuestros hijos, para nuestra propia vida, para nuestro futuro. Simplemente tenemos una fe
pues una fe que solamente cree, pero a final de cuentas la Biblia le llama que es una fe muerta, ¿no? Una fe que no tiene obras, una fe que no produce buenas obras en nuestra vida, es una fe muerta. Sí, es una fe que no está produciendo extraer las promesas de Dios y declarar las promesas de Dios, ayunar por una necesidad, porque cuando uno ayuna, pues simple y sencillamente, cuando alguien le está regando, pues que ayune él, ¿no? Digo, porque yo tengo que ayunar por alguien, el que le está regando es él, que se muera de hambre él, porque yo me tengo que morir de hambre. ¿Sí me explico? No, que se ponga a leer la Biblia a él. Si el que está mal, el que necesita a Dios es él o ella. Pero verdaderamente la verdadera intercesión es que a lo mejor yo no lo tengo que hacer, a lo mejor sí. El que se tiene que morir de hambre es él, el que tiene que orar es él, el que tiene que leer la Biblia es él. Pero el que intercede se pone en el medio. Y dice, esa es la verdadera intercesión, cuando uno se pone en el lugar de otra persona que no lo puede hacer por sus propias fuerzas. Porque muchas veces las personas a las que estamos así no se pueden valer por sí mismas. No pueden orar por sí mismas, no pueden ayudar por sí mismas. ¿Por qué? Porque no ven por sí mismas. Pero cuando uno se pone en medio y dice, yo intercedo, yo oro por él. A lo mejor él no puede leer la Biblia, pero yo la leo, yo declaro, yo esto, yo eso. Y esa es una verdadera intercesión. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. A final de cuentas, las cosas que vamos a ver en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que no es por lo que nosotros hicimos o no hicimos, es porque Dios cumple lo que promete. Si mi mamá como pavo real ahora puede ver las promesas de Dios cumplidas en sus hijas, no es tanto porque, wow, ella nos instruyó en el camino del Señor, no, porque Dios es fiel, porque declaró palabras sobre su vida, y lo que Dios dice, Dios no es hombre para arrepentirse. ¿Sí me explico? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios cumple lo que promete, pero muchas veces nosotras no pasamos la prueba de la intercesión. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Yo siempre digo, son pocas las cosas tangibles que uno puede hacer para demostrar tu fe. ¿Sí me explico? Porque la fe no se ve. Pero como dice la Biblia, que la fe produce buenas obras. Y hay muchas cosas que podemos decir que hablan como si tuviéramos fe, pero verdaderamente son cosas que hacemos que demuestran nuestra fe. Y el número 1 es leer la Biblia, orar, pasar tiempo con Dios, diezmar, ofrendar. Esas son las cosas tangibles que decimos físicamente creo. Físicamente creo. Lo demás podemos decir. Es más, no sé si alguno de ustedes se encontró y decir, sí, voy a orar por ti, está orando por ti. La verdad, está orando por ti, no oro ni por mí, ¿cómo orar por la gente? ¿Sí me explico? Pero la fe que necesitamos también, se necesita fe para pasar la prueba de la intercesión. ¿Están conmigo? Y número 3, la tercera prueba que esta mujer Abigail pasó fue la prueba del amor. Y no esa que están pensando. Dice, fíjate, sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio, ¿no? Por favor, no le haga caso, es un necio como significa su nombre. Y fíjate lo que dice aquí, pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Esta mujer no solamente tomó la culpa, ¿no? Pero básicamente ella está diciendo, yo sé que mi esposo es necio, yo sé que es malo. Era como si ella era la responsable de atender la puerta. Porque dijo, yo ni siquiera vi a los hombres que envió, o sea, como que no me di cuenta que habían ido. No me di cuenta que habían ido. Yo como mi marido es así, yo soy la que me encargo de recibir a la gente. Yo soy la que me encargo de abrir la puerta. Yo soy la que cubro los errores, yo cubro las faltas. Fíjate lo que dice la Biblia en 1 Pedro 4:8. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. A ver, un evento, yo no sé, nadie me dijo nada, pero un evento y aquí alguien que tenía que traer algo o hacer algo no llegó. Y ahí está la otra. Es que eso le tocó a fulanita. Eso le tocó a fulanita. Y yo no lo voy a hacer porque le tocó a fulanita. Y no puede ver, a veces no podemos cubrir esa área. Y que no se note que la fulanita no vino. Y que no se note.
¿Sí me explico? Que no llegó a tiempo, que llegó tarde. ¿Por qué? Porque el amor, cuando nos amamos unos a otros, cubrimos las faltas del otro. Obviamente, Abigail sabía las faltas de su marido. Entonces, ¿qué hacía ella? Cubría a su marido, porque sabía que en esa área su marido era malo. Bueno, en muchas áreas no, pero en esa era malo. Por eso decía, hey, yo no los vi llegar. Si yo los hubiera visto llegar, no hubiera sucedido esto. ¿Por qué? Porque yo cubro esa falta. Y hay muchas cosas en nuestro matrimonio que nosotros conocemos las carencias y las debilidades de nuestros esposos. Pero en lugar de cubrir esas faltas con amor, estamos, tienes que cambiar, tienes que ver la onda hasta que aprendas. Y muchas veces, obviamente, nos convertimos en todo lo contrario que hizo esta mujer. ¿Sí me explico? En todo lo contrario, no estamos intercediendo, no estamos tirando verdaderamente a los pies de Cristo y sobre todo, no nos estamos cubriendo con amor. Miren, cubrir con amor, eso va a ser siempre, porque no vamos a ser perfectos aquí nunca. 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 Y aunque verdaderamente nuestra fe transforma, pero a final de cuentas lo hace Dios. Miren, yo recuerdo un tiempo que cuando yo me casé, yo en mi casa, yo pensé que no sucedía. Ay, ¿cómo lo digo? Bueno, yo rompía cosas, ¿ok? Yo fui una persona que fui esclava de la ira mucho tiempo. Yo pensaba que mi marido sacaba lo peor en mí, ¿saben? Tú sacas lo peor de mí. Nadie dicho eso, ¿no? Nadie, no. Les digo, ustedes están en otro nivel, yo sí. Lo llegué a decir. Es que tú sacas lo peor de mí, ¿no? Después me di cuenta que pues no puede salir nada que no traes dentro. ¿Sí me explico? Pero por un tiempo sí, esa era mi excusa, ¿no? Que él sacaba lo peor de mí. Y yo pensaba que él sacaba lo peor de mí porque obviamente cuando vivía sola esas cosas no pasaban. Pero pues obviamente te encuentras en enfrentamientos y en relaciones pues que pues sale lo que hay. Lo que hay, sale. Y yo pues rompía cosas y decía muchas cosas con la boca. Y mi marido, yo como venía de divorcio, para mí el divorcio era parte de mi vocabulario. Entonces para mí si esto no funciona, pues nos separamos. Mi esposo es cristiano desde que él tiene 15 años. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues había un desfasamiento ahí brutal. Y yo recuerdo que yo estaba en una actitud intimidante en mis primeros años de mi matrimonio, como que, pues si te gusta, qué bueno, y si no, pues bye. O sea, como, no tengo problema, ¿no? Yo no me casé para que me mantuvieras, yo puedo sola, si quieres, qué bueno, y si no, pues bye. Y esa era mi actitud. Inclusive una vez recuerdo que lo corrí a la casa y no se iba. Y agarré toda su ropa y la aventé por la ventana. Y ahí va el pobre y agarra la ropa y se vuelve a meter a la casa. Y yo, no. Entonces, como no se iba, agarré mis cosas yo y dije, yo me voy. Y le hablé a mi mamá. Mamá, me peleé. Voy por allá y mi hijita, lo siento mucho, pero pues aquí no puedes venir. Arréglate con tu marido. Y cuelgo y le marco a mi hermana. Me peleé con mi marido, voy para allá. Lo siento mucho, hermana, pero tienes que arreglar las cosas con tu marido, aquí no puedes venir. Y pues algo de regreso. Entonces pasaron muchas cosas así. Y obviamente, pues cuando Dios trata conmigo y empieza a haber una transformación en mí, entre pedir perdón, reparar el error y muchas cosas que empieza a pasar cuando empieza a restaurarse una relación, mi esposo empezó a picarme porque no me creía. Y él empezó a tocar esos puntos sensibles, porque decía, pero verdaderamente Dios estaba transformando mi vida y mi corazón, hasta que se dio cuenta que era verdad, ¿no? Lo que Dios estaba haciendo en mí. Entonces, él como que quiso pagármelas, ¿no? ¿Sabes cómo? Se quiso vengar, haciendo esas cosas, tocando esos puntos sensibles. Y yo pues, como dicen por ahí, apechugando.
me tocaba a mí. Él me había apechugado tiempo, entonces sentía, ok, me toca a mí. Pero llegó el punto que la verdad que se me empezó a hacer cansado. Y yo recuerdo que le dije a Dios, Dios, yo quiero que tú seas mi esposo. Porque ahorita mi marido está muy resentido conmigo. Y ya le pedí perdón y dice que me perdona, pero pues obviamente sus actitudes pues no me dicen lo mismo. Le digo, Dios, entonces yo quiero esa parte que yo necesito, yo quiero que Dios, que tú la cubras, que tú seas mi esposo. Y empecé a disfrutar más mi tiempo con Dios y empecé a ver a Jesús más como mi esposo que como un padre. Y recuerdo que al poco tiempo mi esposo se levantó llorando una madrugada, así en la mañana, llorando. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, es que tuve un sueño. Y le dije, ¿qué? Y me dijo, es que Dios me dijo que si no cuidaba la viña que Él me había dado, que iba a mandar a otro que la cuidara. Y yo, gracias Dios. Digo, mira, yo sé que no es fácil, ¿no? Como diciendo, ay, Melissa, todas las cosas que tengo que ceder a mí misma, toda la humillación que tengo que dar, que hacer, como, ¿por qué? Y luego nos encanta esta parte donde dice, y para mí, ¿cuándo me toca a mí? Que se humillen por mí, que intercedan por mí, que se rindan a mí, que me sirvan a mí, ay. Todas esas cosas, porque digo, entre esas, híjole, Dios, hay muchísimas cosas, entre todas las cosas que les he dicho, hay muchas cosas que Dios igual me ha llevado a rendirme, me ha llevado a humillarme, me ha llevado a servir, a levantar a otros, a ayudar a otros, empezando por mi casa, porque pues no podemos andar queriendo levantar gente allá afuera y en tu casa los tienes ahí todos aplastados, ¿no? Pero verdaderamente cuando dice uno, Melissa, pasar la prueba del servicio, verdaderamente rendirme, entregarme todo por completo, no pelear por lo mío, sino soltarlo. O sea, que mi hija repruebe, o sea, que no me importe las cosas, que no me importe pues el trabajo, el dinero, o sea, entregue, que mi esposo haga verdaderamente lo que quiera, o sea, como que no me va a importar o sea, verdaderamente entregar todo. Sí, sí. Obviamente cuando uno le entrega las cosas a Dios, verdaderamente Él las toma. Y créeme, las cosas van a estar mejor en las manos de Dios que en las tuyas. En las tuyas. Y cuando uno se encarga de las cosas de Dios, Él se encarga de las tuyas. Es duro, sí, pero se camina en eso. La 2 es la prueba de la intercesión. Queremos ver cambios en nuestra casa, pero no oramos, no intercedemos, no declaramos la palabra. No cubrimos la culpa, no pasamos tampoco la prueba del amor de cubrir las faltas va a haber siempre. ¿Hay que cubrir una falta? No, Jesús dice que cubrió multitud de pecados. Y verdaderamente las cosas que Dios nos manda a cubrir, verdaderamente el cubrir las faltas es parte de aceptar a la persona. Yo ya no quiero cambiar a mi marido y mi marido ya no me quiere cambiar a mí. Tampoco yo ya no quiero cambiar a mis hijos. Además que ya tengo hijos adultos, gracias a Dios. Pero la prueba del amor se pasa solamente aceptando a la persona y ayudando a la persona en sus faltas, en sus debilidades. Así como Dios nos manda a nosotros que confiemos en Él en nuestras debilidades y Él nos hace fuertes, es lo mismo. Nuestros hijos vienen a nosotros por ayuda y eso los hace fuertes a ellos. Pero cuando en lugar de la ayuda reciben el trancazo, reciben, ¿sí me explico?, la regañada, pues eso los hace todavía más débiles. Y pasamos entonces la prueba del amor, que incluye la aceptación. Dice en Hebreos 12:1-2, esto hacemos, la única manera en que se puede hacer esto es de esta manera. Esto hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que esperaba Jesús, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Dice la Escritura que Jesús soportó la cruz por el gozo que le esperaba enfrente. La única manera de nosotros poder soportar estas pruebas verdaderamente es puestos nuestros ojos en Jesús, sabiendo y esperando el gozo que viene por delante. Esa es la única manera, porque ¿a dónde iremos?
si solamente Jesús tiene palabras que dan vida? ¿A dónde más vas a ir? ¿A quién más vas a obedecer? ¿A quién le vas a creer verdaderamente por tu sanidad, por la familia que quieres que Dios te dé? ¿A dónde vas a ir? A ningún lado más que a Dios. Y sí va a haber cosas duras, sí, momentos sí, pero puestos tus ojos en Jesús, no va a haber nada más duro que lo que Jesús atravesó, eso sí te digo. No vas a enfrentar nada más duro que lo que Jesús ya atravesó por nosotros. Pero así como lo hizo Él, dice la Biblia que Jesús puso sus ojos en el gozo que le esperaba. Igual nosotros, las cosas que enfrentamos, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, en el gozo que nos espera. Fíjate, cuando dice la Biblia que el gozo que le esperaba a Jesús, cuando dice, y obviamente Él está hablando de la victoria, Él está hablando de la reconciliación, que Él un día iba a estar con nosotros, podemos decir que el gozo que le esperaba a Jesús, que Él nos estaba viendo a ti y a mí. Y cuando nosotros atravesamos pruebas y ponemos nuestros ojos en Jesús, ahora nosotros lo estamos viendo a Él. Y cuando tienes esa conexión con Jesús, híjole, todo puede ser tan fácil y pasajero. Por eso Jesús dice, mi yugo es fácil, mi yugo ligera es mi carga. Pero eso solamente se puede hacer cuando tienes un corazón ensamblado con Jesús, alineado con Jesús, cuando Jesús mora en ti, cuando tú moras en Él, cuando vives una relación de pacto con Él. Ahora, ay, Melissa, ¿por qué vivir así? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué vivir sirviendo? ¿Por qué vivir intercediendo? ¿Por qué vivir cubriendo las faltas de otro? ¿Por qué? Y mi respuesta es para ti, es porque Jesús ya lo hizo por ti y por mí. Jesús ya lo hizo. Muchas veces queremos que alguien lo haga por nosotros. Queremos decir, ahora es mi turno. No, es que ya fue nuestro turno. Jesús ya lo hizo por nosotros. Jesús ya vino a servirnos y no a ser servido. Jesús ya vino y estuvo en este mundo, tanto que hasta pies lavó aquí. Jesús es el único intercesor entre el Padre y nosotros. El único. Jesús ya vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Él ya lo hizo por nosotros. El precio de nuestra paz, de nuestra libertad, de nuestra sanidad. Miren, la vida a la que yo estaba destinada a vivir, no le tengo que dar mucha rienda suelta a la imaginación. Yo nomás tengo que voltear para atrás y ver de dónde venía para ver a dónde iba. Fácil. Pero gracias a Jesús, híjole, encontré esperanza y una nueva vida. Una esperanza y una nueva vida. Y la otra cosa que hizo Jesús es que Él ya cubrió nuestras faltas y nuestros errores. Él ya cubrió todo nuestro pecado. Por eso es que podemos tener una vida, híjole, la vida que yo tengo, yo sé que yo no merezco la vida que yo tengo. Inclusive yo tengo una prima que me dice, ay, Melissa, no mereces los hijos que tienes. Y yo, ay, no, pero Dios le plació dármelos. Porque no se trata de lo que merezcamos o no merezcamos. Se trata de lo que Dios nos da y nos quiere dar y de lo que estamos dispuestas a recibir. Porque si es una cosa, recibir también requiere una acción de nuestra parte. Y voy a hacer un ejemplo. ¿Puedes venir tantito, por favor? ¿Cuál es tu nombre? Giovanni. Giovanni. Un aplauso a Giovanni para que se anime porque está nervioso. Entonces, imagínate todas las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Y Dios nos dice, aquí están, tómalas. Y ella puede estar ahí llorando, ay, yo lo quiero la sanidad, quiero la familia, quiero la restauración, quiero todo. Y Dios, aquí está, tómala. Y ella puede estar ahí pidiendo por la libertad y la sanidad. Y Dios le dice, tómala. ¿Qué está pasando? Se requiere, ¿verdad?, que ella tome una acción para tomar las cosas. Ahora sí, tómala, verás. Eso requiere fe. Tomar las cosas, la acción de tomar las cosas requiere fe. Por eso la fe produce buenas obras. Entonces yo hago las cosas porque creo en Dios. Yo declaro las cosas porque le creo a Dios. Yo porque le creo a Dios. Y cuando haces las cosas porque crees, toma las cosas. Un aplauso. Gracias.
Ahí donde tú estás, te voy a invitar a que cierres tus ojos. Yo no sé en qué etapa de tu vida estés. No sé si andes en los Ladies Nights o le andes estrellando las cosas a tu marido. O no sé si estás teniendo retos con tus hijos o estás teniendo reto con tu esposo. Si estás teniendo un reto en tu soltería, en tu economía, en tu trabajo, en tu provisión. Yo no sé qué es lo que Dios está enfrentando. No sé cómo estás enfrentando, cómo lo estás enfrentando. Pero mi oración por ti esta mañana es que Dios abra los ojos de tu entendimiento para que puedas ver, puedas ver la fe auténtica que Jesús ya depositó. La fe auténtica que Jesús ya depositó, porque tú ya recibiste una medida perfecta de fe ante toda circunstancia, ante todo temor, ante todo lo ante todas las cosas. Jesús ya depositó la fe en ti. Y con los ojos cerrados, si tú eres una persona que nunca ha recibido a Jesús en su corazón, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando uno recibe a Jesús en su corazón, uno recibe también junto con él una medida de fe. Y si tú eres una persona que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, y que a lo mejor has sido una persona que tenías tu Biblia entre los labios y no habías reconocido que lo que necesitas en tu vida es un milagro, y que ese milagro te quieres dar la oportunidad de recibir ese milagro, ese Jesús, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, ahí con tus ojos cerrados, y todas vamos a hacer todas estas pidiendo para la vida de muchachas que están recibiendo el milagro de tu vida. El día de hoy, Jesús te recibe como mi único Salvador, como el único que puede ayudar, como mi libertador, como mi proveedor. Reconozco que tú pagaste por mis pecados, por mis errores, por mis malas decisiones, y acepto y recibo tu perdón. Declaro que tu sangre me lava de todo pecado, lava todas mis heridas, lava todas las huellas de mi pasado. Tu sangre borra el rastro del enemigo sobre mi casa. Y te doy gracias, te doy gracias. Amén. Y voy a hacer otro llamado, otra pregunta. Si tú eres una persona que ha atravesado pruebas y que llevas mucho tiempo conociendo de Dios, pero en tu vida no ha habido transformación, en tu vida no ha habido avance, no ha habido fruto, y es como esta semana escuché una frase que me gustó mucho que decía que cuando el rey habita en uno, su reino avanza. Y muchas veces es porque no tenemos a Jesús sentado en el trono de nuestro corazón, y Él no reina y gobierna sobre nuestras vidas, y no reina y gobierna sobre nuestras casas. Y cuando el rey reina sobre nuestras vidas y gobierna sobre nuestras casas, nuestra casa avanza, avanza. Y ahí tú estás con tus ojos cerrados. Yo quiero que veas tu corazón y visualices un trono en tu corazón.
cosas que ocupan tu mente, las cosas que ocupan tu pensamiento, las cosas en las que se te va todo tu dinero, todo tu esfuerzo, todas tus intenciones, las cosas por las cuales mueves tu agenda, porque todo se puede mover menos eso, todo se puede ir menos eso. Y si Jesús no es el que está sentado en el trono de tu corazón, yo te invito a que tomes de la mano a Jesús y lo coloques en el lugar en el que pertenece en tu corazón, como tu Rey, como tu Señor. Y repite después de mí: Jesús, te invito a que seas el Rey de mi corazón. Te doy el trono de mi vida, el trono de mi corazón. Perdóname si no has estado en el lugar correcto en mi corazón. Dice la Biblia que tú eres fiel y justo para perdonar y lavarme de toda maldad. Y te doy gracias. Gracias. Voy a hacer una pequeña oración por ti ahora. Te doy gracias, Padre, Señor, por esta mañana, Señor. Te doy gracias por cada mujer, por cada familia, Señor, representada, Señor, en este lugar, Señor. Te doy gracias, Señor, por toda la verdad, Señor, hablada a cada corazón, Señor. Te doy gracias, Señor, porque has destapado ojos, has destapado oídos, Señor, para que sea vista, Señor, tu presencia, Señor, y tu palabra, Señor, en cada área de sus vidas, Señor. Te doy gracias por toda la sanidad y toda la restauración, Señor, en sus matrimonios, en sus relaciones de madres e hijas, Señor, de padres e hijos, Señor. Te doy gracias, Señor, por toda la sanidad que fluye, Señor, a raíz de tu verdad, Señor. Te doy gracias por todas esas llamadas de reconciliación, Señor. Te doy gracias por todas esas personas a las que pidieran perdón, Señor, y perdonarán, Señor, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Señor. Te doy gracias por la vida de transformación y la vida de frutos, Señor, que viene, Señor, a tus hijas, Señor, en este lugar, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todas decimos amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.